¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad, incluso cuando estás completamente solo? Yo sí. Y todo comenzó la noche en que decidí entrar al edificio vacío al final de la calle. Vivo en una ciudad donde los edificios antiguos se mezclan con los modernos, pero hay uno en particular que siempre llamó mi atención. Era un edificio viejo y desmoronado, de 5 pisos, con ventanas rotas y grafitis en las paredes exteriores. Había escuchado historias sobre él, incendios, ocupantes ilegales, cosas extrañas que la gente decía escuchar por la noche. Pero nada de eso me importó cuando decidí entrar. Era una noche tranquila y fría. Había salido a caminar después de una discusión con mi novia. Necesitaba despejarme, pero terminé frente a ese edificio. Algo en él me atrajo, como si me estuviera llamando. La puerta principal estaba cerrada con candado, pero encontré una ventana rota por la que pude colarme sin mucho esfuerzo. El interior olía a humedad y a madera podrida. Cada paso que daba hacía crujir el suelo bajo mis pies. Saqué mi teléfono y usé la linterna para iluminar el lugar. Lo primero que vi fue el pasillo, con puertas a cada lado, todas cerradas. El silencio era tan denso que podía escuchar mi respiración. Mientras avanzaba, encontré cosas que parecían no tener sentido: un par de zapatos perfectamente colocados en el centro del pasillo, una muñeca sin cabeza apoyada contra una pared. Un plato de comida podrida como si alguien hubiera intentado comer allí. Me dije que probablemente eran restos dejados por personas que habían ocupado el lugar antes, pero algo no encajaba. Decidí explorar más. Subí al segundo piso. Aquí, las cosas se sentían diferentes. No era solo el frío que aumentaba con cada paso, era como si el aire mismo estuviera más pesado. La linterna de mi teléfono iluminaba manchas en las paredes, algunas parecían ser moho, otras no estaba tan seguro. Abrí una de las puertas al azar. Era una habitación pequeña, vacía, excepto por una silla de madera en el centro. Algo me detuvo de entrar. Fue un sonido, un leve susurro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Giré rápidamente la cabeza, pero no había nadie. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de calmarme. Es solo tu imaginación, me dije. Salí al pasillo y escuché otro sonido, esta vez más claro. Era como un golpe seco, algo que venía del piso superior. Una parte de mí quería irse, pero otra, una más curiosa o tal vez estúpida, me empujó a seguir. Subí al tercer piso. Aquí la atmósfera era peor. El aire estaba cargado y el olor era más fuerte, como carne podrida mezclada con humo viejo. Caminé lentamente, iluminando cada rincón con mi linterna. Al final del pasillo, una puerta estaba entreabierta. Entré. Era una sala grande, con lo que parecía ser una especie de altar improvisado en el centro. Había velas derretidas, dibujos extraños en las paredes y algo que parecía sangre seca. Mis manos comenzaron a temblar. Esto ya no era solo un edificio abandonado. Alguien había estado aquí, y no para hacer algo bueno. Mientras observaba el altar, escuché pasos detrás de mí. Esta vez eran claros y pesados. Giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nadie. Sin embargo, los pasos continuaban, moviéndose hacia mí, como si algo invisible se acercara. Retrocedí hasta topar con la pared. Mi respiración se aceleró. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar valiente, pero mi voz temblaba. El único sonido que respondió fue el eco de mis propias palabras. Decidí que ya era suficiente. Empecé a caminar hacia la salida, intentando no correr, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que lo hiciera. Cuando llegué al pasillo del tercer piso, algo hizo que me detuviera. Al fondo, donde el pasillo se perdía en la oscuridad, vi una figura. No podía distinguir su rostro, pero estaba ahí, inmóvil, mirándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era posible. Esa figura no había estado ahí cuando subí.
¿Quién eres?, pregunté, aunque apenas pude escuchar mi propia voz. La figura no respondió. Simplemente se quedó ahí, hasta que, lentamente, dio un paso hacia mí. En ese momento, mi valentía se evaporó. Corrí. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, sin importarme el ruido que hacía o si tropezaba. Todo lo que quería era salir de ese edificio. Pero mientras corría, escuché algo que me heló la sangre, pasos detrás de mí, rápidos, pesados, como si alguien estuviera persiguiéndome. Cuando finalmente llegué al primer piso, la ventana por la que había entrado parecía más lejana de lo que recordaba. Me lancé hacia ella, saliendo de un salto y cayendo en el pavimento mojado. Miré hacia atrás, esperando ver algo o alguien asomándose por la ventana, pero no había nada. Me levanté y corrí hasta llegar a mi casa. Cerré todas las puertas y ventanas, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo. Un leve golpe, como si alguien estuviera llamando a mi puerta. No me atreví a mirar, me quedé inmóvil en mi cama, con los ojos fijos en el techo, mientras el sonido seguía, golpes suaves pero insistentes en la puerta principal. Mi cuerpo estaba paralizado entre el miedo y la incredulidad. ¿Era posible que alguien me hubiera seguido desde el edificio? Respiré hondo y, armándome de valor, bajé de la cama. Cada paso hacia la puerta se sentía eterno. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que lo escucharía quien estuviera al otro lado. Cuando finalmente llegué, pegué el oído a la madera, esperando escuchar algo. Cualquier cosa. Pero el silencio era absoluto. ¿Quién está ahí?, pregunté con un hilo de voz. Ninguna respuesta. Solo el sonido de mi respiración, pesada y descontrolada. Lentamente, giré el cerrojo y abrí la puerta. La calle estaba vacía. Miré a ambos lados, pero no había nadie. Sin embargo, justo en el umbral, había algo que no había notado al salir esa tarde, unas marcas en el suelo, como si alguien hubiera arañado el concreto con uñas largas y afiladas. Cerré de golpe y retrocedí, temblando. Algo no estaba bien. No era solo el edificio, era como si ese lugar hubiera traído algo conmigo. Pensé en llamar a la policía, pero, ¿qué les iba a decir? Hola, escucho golpes en mi puerta y creo que algo invisible me sigue. Sonaba ridículo incluso en mi cabeza. Me obligué a tranquilizarme. Tal vez eran solo nervios, una mala jugada de mi imaginación. Me senté en el sofá y traté de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero entonces lo escuché de nuevo. Esta vez no eran golpes en la puerta. Venían del techo. Miré hacia arriba, casi esperando ver algo atravesar el techo. Los sonidos eran rítmicos, como pasos lentos, y se movían directamente hacia mi habitación. Me quedé inmóvil, incapaz de decidir si debía correr o esconderme. De repente, cesaron. El silencio fue aún peor. Apreté los dientes y decidí enfrentar lo que fuera. Agarré un cuchillo de la cocina y subí las escaleras. Mi mano temblaba mientras empujaba la puerta de mi habitación, pero cuando la abrí, no había nada. Todo estaba como lo había dejado, la cama deshecha, la ventana cerrada, el armario entreabierto. Pero había algo diferente. El aire estaba helado, mucho más que en el resto de la casa. Me acerqué a la ventana, pensando que tal vez se había colado el frío de la noche, pero estaba cerrada con seguro. Fue entonces cuando noté algo en el espejo del armario, unas marcas, como si alguien hubiera pasado los dedos por la superficie empañada. Pero no había niebla y definitivamente no había tocado el espejo. El cuchillo tembló en mi mano. No podía seguir ignorándolo, había traído algo conmigo. Algo que no podía explicar. Algo que no quería entender. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá con todas las luces encendidas, esperando que el sol disipara el miedo. Pero cuando llegó la mañana, descubrí que la luz del día no me daba consuelo. En mi puerta había algo nuevo,
marcas más profundas, como si alguien hubiera intentado rasgar la madera. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. Contra todo instinto lógico, volví al edificio. El camino hacia allá fue surrealista. Parecía que todo a mi alrededor estaba más oscuro, aunque era pleno día. La calle estaba vacía, como si la ciudad entera hubiera decidido evitar ese lugar. Cuando llegué, me detuve frente a la entrada. El candado seguía ahí, pero la ventana por la que había entrado estaba ahora intacta, como si nunca hubiera estado rota. Forcé el candado hasta que se rompió y entré. Todo parecía igual que antes, pero esta vez no había silencio. Desde el momento en que crucé la puerta, escuché el eco de pasos en los pisos superiores, rápidos y erráticos, como si alguien estuviera corriendo. Subí directamente al tercer piso, al lugar donde había visto la figura la noche anterior. La puerta entreabierta seguía ahí, y el altar improvisado estaba intacto. Pero había algo nuevo, un objeto que no recordaba haber visto antes. Era una foto, desgastada y borrosa, pero reconocible. Mi sangre se congeló al verla. Era yo. Retrocedí, tropezando con el borde de una tabla suelta. El sonido de pasos se intensificó. No venían de un solo lugar, sino de todas partes, como si el edificio entero estuviera vivo. El aire se volvió irrespirable y sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Corrí hacia la salida, pero el camino parecía interminable. Los pasillos se alargaban. Las puertas se multiplicaban. Ya no sabía dónde estaba. Las luces de mi teléfono parpadearon y luego se apagaron, dejándome en la oscuridad total. «Déjame salir», grité, pero mi voz se perdió en un eco interminable. De repente, lo sentí, una mano fría en mi hombro. No vi quién o qué era, pero no me quedé para averiguarlo. Empujé con todas mis fuerzas y logré encontrar las escaleras. Salí del edificio tambaleándome, con la sensación de que algo me seguía. Pero cuando miré hacia atrás, la puerta estaba cerrada y el edificio parecía tan inofensivo como siempre. Desde esa noche, no volví a dormir tranquilo. Las marcas en mi puerta no desaparecen, incluso cuando intento lijarlas. Y a veces, en la madrugada, escucho esos mismos pasos rápidos en el techo. No sé qué traje conmigo, pero sé que no estoy solo. Y lo peor de todo es que siento que no va a irse. Nunca.